Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un niño de 2 años llega por pobre ganancia de peso y poliuria. Su percentil de peso cayó del 60 al 10, lo que sugiere retraso en el desarrollo. Además, orina más de 10 veces al día. En el examen físico tiene frontal bossing, abombamiento frontal, un dato que sugiere alteración de mineralización ósea como raquitismo. La orina muestra glucosa, pero la glucosa en sangre es normal, y en los laboratorios aparecen hipofosfatemia, hipocalemia y acidosis metabólica con anión GAP normal. La clave del caso es reconocer que el problema está en el túbulo contorneado proximal, específicamente en la reabsorción de bicarbonato. En el desarrollo del caso, este caso se entiende si sigues los datos uno a uno. Primero, glucosuria con glucosa sérica normal. Si un paciente tiene glucosa en la orina, pero la glucosa en sangre está normal, el problema no es diabetes mellitus. El problema es que el riñón no está reabsorbiendo glucosa correctamente. Segundo, hipofosfatemia. Normalmente el fosfato se reabsorbe en el túbulo proximal. En el síndrome de Fanconi se pierde fosfato por orina, el niño no puede mineralizar bien el hueso y eso produce raquitismo. Por eso vemos abombamiento frontal. Y también podrían aparecer rosario raquítico, epífisis agrandadas, arqueamiento de fémur y tibia y baja estatura. Tercero, acidosis metabólica con anión GAP normal. Esto significa que se está perdiendo bicarbonato o reteniendo ácido a nivel renal, sin acumulación de ácidos orgánicos como lactato o cuerpos cetónicos. En este caso, el problema es pérdida de bicarbonato por falla del túbulo proximal. Cuarto, hipocalemia. El potasio también puede perderse en este trastorno y eso puede producir debilidad muscular o estreñimiento. Cuando unimos todo esto, glucosuria, hipofosfatemia, hipocalemia, acidosis metabólica con anión GAP normal, retraso en el crecimiento, raquitismo, el diagnóstico funcional es síndrome de Fanconi, una disfunción generalizada del túbulo proximal. En la base renal, ¿qué hace el túbulo proximal? El túbulo proximal es una zona de reabsorción masiva. Aquí se reabsorben bicarbonato, glucosa, aminoácidos, fosfato, agua y potasio. Por eso, cuando falla el túbulo proximal, no pierdes una sola cosa, pierdes muchas. Y eso explica el cuadro completo del niño. La pérdida de bicarbonato causa acidosis metabólica con anión GAP normal. La pérdida de glucosa causa glucosuria y contribuye a poliuria. La pérdida de fosfato causa hipofosfatemia y raquitismo. La pérdida de aminoácidos contribuye al retraso en el desarrollo. La pérdida de potasio causa hipocalemia. Ahora, con respecto a la acidosis tubular renal, los principales tipos son acidosis tubular renal tipo 1 distal, acidosis tubular renal tipo 2 proximal o síndrome de Fanconi y acidosis tubular renal tipo 4. En la acidosis tubular renal tipo 1, el problema está en el túbulo contorneado distal. Hay disminución de secreción de hidrogeniones. Como no se puede acidificar la orina, el pH urinario permanece mayor de 5.5 y suele haber hipocalemia. En la acidosis tubular renal tipo 2 proximal o síndrome de Fanconi, este es el caso del paciente. El problema está en el túbulo contorneado proximal. Hay disminución de reabsorción de bicarbonato, eso produce bicarbonaturia y acidosis. Además, si es síndrome de Fanconi, también se pierden glucosa, aminoácidos, fosfato y potasio. El pH urinario suele ser menor de 5.5 después de que se agota el bicarbonato filtrado. En la acidosis tubular renal tipo 4, el problema es hipoaldosteronismo o resistencia a aldosterona. Hay disminución de excreción de potasio y amonio. Por eso es típicamente hipercalémica con pH urinario usualmente menor de 5.5. La diferencia más importante, tipo 4 da hipercalemia, mientras que tipo 1 y tipo 2 suelen dar hipocalemia. Con respecto al raquitismo, el raquitismo aparece porque la hipofosfatemia impide la mineralización normal del hueso en crecimiento. Por eso pueden verse abombamiento frontal,
rosario raquítico por aumento de uniones costocondrales, epífisis agrandadas, arqueamiento de fémur y tibia y baja estatura. En este caso, el abombamiento frontal es una pista directa de hipofosfatemia secundaria a pérdida renal de fosfato. En la interpretación clínica y pronóstico, la pregunta pide una combinación de estructura y función. La estructura correcta es el túbulo contorneado proximal. La función defectuosa principal es la reabsorción de bicarbonato. Aunque el niño también pierde glucosa, fosfato, potasio y aminoácidos, el dato que conecta con la acidosis tubular renal tipo 2 es la pérdida de bicarbonato. En los puntos clave, el síndrome de Fanconi es una disfunción generalizada del túbulo proximal. El túbulo proximal reabsorbe bicarbonato, glucosa, aminoácidos, fosfato, agua y potasio. Glucosuria con glucosa sérica normal sugiere defecto tubular proximal, no diabetes mellitus. La pérdida de bicarbonato causa acidosis metabólica con anión GAP normal. La pérdida de fosfato causa hipofosfatemia y raquitismo. La pérdida de aminoácidos contribuye al retraso en el desarrollo. La acidosis tubular renal tipo 2 es proximal y se debe a defecto de reabsorción de bicarbonato. En las preguntas, ¿dónde está el defecto en el síndrome de Fanconi? En el túbulo contorneado proximal. ¿Qué función está alterada en la acidosis tubular renal tipo 2? Reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué hay glucosuria con glucosa sérica normal? Porque el túbulo proximal no reabsorbe glucosa adecuadamente. ¿Qué causa la hipofosfatemia en este paciente? Pérdida renal de fosfato por disfunción proximal. ¿Qué hallazgo óseo aparece por hipofosfatemia? Raquitismo con abombamiento frontal y arqueamiento de piernas. Y recuerda, cuando veas un niño con retraso en el desarrollo, poliuria, glucosuria con glucosa sérica normal, hipofosfatemia, hipocalemia y acidosis metabólica con anión GAP normal, piensa en síndrome de Fanconi. El problema no es exceso de glucosa en sangre, el problema es que el túbulo proximal no puede reabsorber correctamente lo que normalmente debería recuperar. La clave es conectar síndrome de Fanconi con acidosis tubular renal tipo 2, que se debe a falla de reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.